Después de deambular por la provincia durante un mes, Lilian compró un anuncio para una aldea de Fedora llamada Bogna. El anuncio era de un caballero de baja nobleza que quería contratar a una sirvienta. Perfecto, y encima, el anuncio informaba que tendrían prioridad las personas con experiencia en el cuidado de niños o como matrona. Bogna era una aldea pequeña en el borde de Fedora, algo más pequeña que un pueblo. En definitiva, un emplazamiento súper rural es exactamente lo que busco. Por muy incómodo que sea vivir en un lugar tan apartado, que el contratante sea un caballero de clase baja también es un golpe de suerte. Pero lo más importante es que conozco el nombre de su potencial patrón, Paul Greida, un Kohai de Lilia, hijo de un noble que de improviso irrumpió en el dojo de nuestra familia, y donde aprendió a usar una espada. Según me contó, se había ido de casa tras discutir con su padre, y había venido al dojo a aprender el estilo de espada que enseñábamos. Aunque debido a que ella había estado entrenando en su casa, por mucho que fuera un estilo diferente, no tardó en superarme. No es que me extrañara, porque hacía tiempo que había aceptado mi falta de talento en ese ámbito, y ya me había dado por vencida. Mientras que Paul poseía un talento innato para el combate. Tras tener un percance en el dojo, Paul se marchó, dejándome tan solo una nota escrita diciendo: voy a ser aventurero. En serio, ese hombre es como una tempestad en el cuerpo de una persona. Desde esa despedida, ya han pasado 7 años, y todavía me sorprende que haya sido capaz de llegar a convertirse en caballero, y hasta casarse. Y es que Paul no era un mal chico, pero soy incapaz de imaginar lo que habrá tenido que vivir y soportar para llegar a esa posición. Si le cuento lo que pasó, estoy segura de que me va a llorar. Y si eso no funciona, sacaré sus trapos sucios. Tengo un par de pasos para negociar. Habiendo llegado a una decisión, me dirigí hacia Bogna. Y sin pensarlo ni un instante, Paul me dio el puesto. Por lo que parece, Zenik, su mujer, estaba a punto de dar a luz, y estaban intranquilos y algo apresurados. En esa situación, teniendo en cuenta mi entrenamiento y experiencia como matrona, para prepararme para el nacimiento de la princesa, junto al hecho de ser una conocida suya, llevó a que me recibieran con los brazos abiertos. Y para el colmo, mi salario era superior al que esperaba. Es un trabajo que poseía todo cuanto deseaba en mi situación. Llegó el día del parto, y el pequeño nació. Mi experiencia en el palacio llevó a que el parto no tuviera ni problemas ni sorpresas, ni un solo contratiempo. Un éxito rotundo, salvo porque el pequeño no lloró al nacer. Podía notar como gotas de sudor frío recorrían mi espalda cuando esto ocurrió. El pequeño dejó salir todo el líquido amniótico, nada más nacer. Tras lo que simplemente levantó la cabeza, sin mostrar ninguna emoción y totalmente en silencio. Sus facciones tan inexpresivas se acercaban más a la imagen que tenía de un mortinato. En ese momento, decidí palpar al niño, con lo que sentí que su corazón palpitaba y que respiraba sin dificultad. Aunque el pequeño seguía sin llorar, lo que me hizo recordar unas palabras de mi mentor en el palacio. Los bebés que no lloran al nacer, por lo general, sufren complicaciones. Y en el momento instante en el que reflexionaba el significado de estas palabras, el bebé, todavía desorientado, la miró y balbuceó algo, lo que me hizo relajarme ligeramente. No tenía ninguna prueba fehaciente, pero por algún motivo sentí que habría ninguna complicación. Tras el parto, los padres decidieron llamar al niño Rudeus. Rudeus era un niño que me hacía sentir intranquila, porque nunca lloraba ni se agitaba. Y es que las primeras semanas, cuidarle era muy sencillo, lo que nos llevó a pensar a todos en la casa que el niño sería muy tranquilo. Pero eso solo fue al principio. En cuanto Rudeus aprendió a gatear, comenzó a recorrer la casa de arriba abajo. No, en serio. De arriba abajo, la cocina, la puerta trasera, el trastero, la despensa, la chimenea, entre más. Hubo una vez que hasta subió al segundo piso. Por mucho que nadie comprendiera cómo fue capaz de llegar hasta allí, básicamente la norma era que si le perdías de vista, desaparecía de inmediato. Aunque siempre lo podrías encontrar en algún lugar de la casa, porque Rudeus nunca salió de la vivienda. En algunas ocasiones podía encontrarlo mirando por las ventanas, pero por algún motivo, parecía que le asustaba el exterior. No sabía decir en qué momento exacto fue, pero desarrollé un miedo irracional por el niño.
Seguramente empezó uno de los días en los que lo encontramos después de perderse por la casa, porque en la mayoría de ocasiones cuando lo encontrábamos, Rudeus estaba sonriendo. En ocasiones, observando hortizaladas. En otras, fijándose en el bailoteo de las llamas de una vela. En alguna ocasión, hasta mirando ropa interior sin lavar. Aunque lo llamativo de esas ocasiones, murmuraba cosas mientras mostraba una sonrisa nauseabunda. Era de esos tipos de sonrisa que asqueó solo con verla. Y es que cuando trabajé en el palacio de la concubina, hubo ocasiones en las que tuve que acudir al palacio principal, y los nobles de la más alta clase que encontré en ese lugar mostraban sonrisas similares. Aunque si algo me aterra del niño, es llevarle en brazos. En esos casos las fosas nasales del pequeño Rudeus se ensanchan. Se elevan las comisuras de sus labios en una mueca, y su respiración se agita, acelerándose según hunde su cara en mi pecho. Y tras eso comienza a producir extraños sonidos como y así como risas ahogadas. Cada vez que hace esto, un fuerte escalofrío recorre mi cuerpo de pies a cabeza, y no puedo evitar querer estampar con todas mis fuerzas al niño contra el suelo. Y es que encanto es algo que este niño no poseía, sino que en su lugar tenía una sonrisa que inquietaba a todos los que lo rodean. Una sonrisa similar a la de los nobles, gente sobre la que corrían rumores tales como compra de grandes cantidades de jóvenes esclavas. Y en este caso, proveniente de un niño casi recién nacido, el malestar insufrible que vivía a diario, en ocasiones lo consideré algo peligroso, lo que me llevó a reflexionar detenidamente sobre lo que está ocurriendo. Este bebé se comporta de una manera extraña. ¿Podría haber algún ente maligno que lo haya poseído? ¿O algo parecido? Como por ejemplo, que esté maldito. Cuando pensé en esto, nerviosa salí de la casa. Me dirigí a la tienda del pueblo y con el poco dinero del bolsillo que tenía, compré algunos materiales. Esperé a que los Greida se durmieran y realicé un ritual de mi tierra natal para expulsar el mal, evitando que ninguno de los padres se enterara de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando tuve que coger nuevamente a Rudeus en brazos, comprobé que había sido inútil porque sentía el mismo malestar de siempre, porque es lo único que cualquiera sentiría al ver a un niño con esta expresión, es malestar. En una ocasión, Zenik me comentó que al dar el pecho a veces lo lame. Esto es preocupante, y por excesivo he limitado que sea el gusto de Paul por el sexo opuesto. Él, a diferencia del pequeño, no resultaba tan asqueroso. La teoría de que la actitud de Rudeus fuera hereditaria no terminaba de convencerme, y pensándolo más, llegué a recordar una historia que oí en el palacio. Tiempo antes, el príncipe del reino de Asura fue poseído por un demonio que buscaba ser revivido, y ese niño, cada noche, se revolcaba por el suelo, como si sufriera espasmos. Y cuando una sirvienta, a la que no le explicaron nada, lo abrazó para intentar calmarlo, el príncipe sacó un cuchillo que guardaba en su espalda y lo apuñaló en el corazón, matándola en el acto. Recordar esa historia solo me asustó más. ¿Podría estar pasándole a Rudeus algo parecido? Porque haciendo memoria y rememorando lo que el niño me hacía sentir, no me quedó la menor duda de que este era el caso. Todavía no hay peligro, porque es un bebé, pero un día se despertará en medio de la noche, mientras todos duermen, y uno por uno. Acepté ese trabajo sin pensarlo mucho. No hay otra explicación. No debería de haber aceptado. Tarde o temprano acabará conmigo. Lilia era el tipo de persona con esas creencias. Al poco de cumplir su primer año de trabajo, todavía le temía. Aunque no sabría decir cuándo, pero los movimientos impredecibles de Rudeus comenzaron a variar. Dejó de desaparecer misteriosamente y por lo general se quedaba en el cuarto de estudio de Paul, en el piso de arriba. Lo llaman estudio, pero realmente es un cuarto normal con algunos libros. Rudeus se quedaba en ese cuarto todo el día, y en secreto lo observaba, encontrándole murmurando algo mientras observaba los libros. Era un murmullo sin sentido, o al menos debería haberlo sido, porque no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras. Además, que todavía era muy joven para que supiera hablar. Sin contar, no se le había enseñado el alfabeto, por lo que era simplemente un bebé observando un libro,
y haciendo sonidos. Pensar de otra forma hubiera sido lo extraño, pero tuve la corazonada de que esos sonidos poseían significado y estructura. Daba la impresión que Rudeus comprendía lo que estaba leyendo en el libro, y eso lo hacía todavía más terrorífico. Estas eran mis conclusiones que tenía cada vez que lo observaba, pero lo extraño es que viéndole leer no sentía el malestar ni la repulsa que hasta ahora noté por el niño. Es más, ahora que lo pienso, desde que empezó a encerrarse en el estudio, el origen desconocido de esa repulsa fue desapareciendo gradualmente, y aunque siguiera poniéndose odiosa sonrisa al cargarlo, ya no era tan desagradable, porque al menos había dejado de hundir su cabeza en mi pecho y ponerse a jadear, que es lo que le hizo temerle todo este tiempo. Últimamente, la única impresión que tengo del niño es que es sincero y aplicado, lo que me hace no querer interrumpirle cuando se encierra en el estudio. Y parece que Senni opina lo mismo. En resumen, tras llegar a este punto, decidí que darle espacio al niño era lo mejor. Una idea completamente en contra del sentido común, ya que lo normal sería estar atenta de un niño que no tiene ni 1 año. Pero en los últimos días, noto madurez en los ojos de Rudeus, y es que meses antes, solo aparecían los ojos de un acosador sexual, mientras que ahora podía vislumbrarse una voluntad inquebrantable y una ansia de conocimiento en su mirada, que es lo que debería ser. Por mucho que me hubieran enseñado a tratar con niños, mi experiencia no era tan vasta como me gustaría, y no era capaz de decidirme en esta situación. Pero recordé unas palabras que no sabía exactamente si provenían de mi mentora en el palacio o de mi madre. No existe una forma perfecta para educar a los niños, y como al menos había dejado de sentir tanta repulsa, molestia o miedo por el niño, lo que decidí fue que lo mejor era no molestarle, al menos para evitar que pudiera volver a cómo se comportaba anteriormente.